pantalla para presentar el material en el OneNote. Un segundito, estoy cargando. Hidráulica 1. Déjeme ver qué hemos hecho el día de ayer. Así, tensión cortante. Capítulo 1. Continuación. Me van a avisar si es que acaso no se me escucha o no se ve lo que estoy trabajando. A ver, Alexander, Joana, David, ¿me escuchan? Por favor, avísenme. Sí, que se escucha. También se ve, ¿no ve? La pantalla del OneNote. Sí. Muchas gracias. Entonces, continuaremos, jóvenes. Déjenme que conecte mi tablet un poquito. Ya, y el instrumento, déjenme. Antes de esta clase también tengo otra clase y antes otra clase, así que el viernes es complicado. Veremos. Entonces, a ver, ¿qué vamos a decir? La viscosidad. Viscosidad. Vamos a colocar así como título. Y diremos. Investigadores en diversas latitudes de la Tierra, en diferentes momentos, han hecho más o menos este experimento. Y decía más o menos así, sea, miren, otro color, sea un fluido espeso, y dos fuerzas opuestas actuando sobre él. Actuando, esta es una U, sobre él, sobre el elemento. Entonces vamos a dibujar, jóvenes, una mesa, algo plano, quizás este color. Así. Puedo dibujar con líneas. Una superficie horizontal donde va a estar apoyado el sistema. Y para darle contexto, unas líneas que nos muestren el propósito que entre manos tengo. Así. Y luego, el fluido espeso. Déjenme ver, vamos a colocar esto. No había estado tan horizontal, jóvenes. Ahí está. Este es el fluido. Y sobre él vamos a aceptar de que una acción exterior
se manifiesta. Tal vez este otro. Esta es una fuerza horizontal que actúa en la parte superior del fluido. Así. Y para que aún se mantenga en equilibrio, vamos a admitir que una opuesta a ella y desde el otro lado también actúa. Pero tiene la misma magnitud. Así. Y diremos el fluido puede soportar la acción de esas fuerzas F, que son pequeñas, por supuesto, porque es, entre comillas voy a usar esta palabra, espeso. El fluido es espeso. Piensen, por ejemplo, en la miel o quizás en la gelatina, cuando está en proceso de solidificarse. Entonces le sometemos a la acción de dos fuerzas opuestas y evidentemente se va a deformar. Por esa acción, el elemento sufrirá una deformación, tal cual como vamos a dibujar. Entonces se va a deformar, les señalaba, y acá voy a dibujar eso. Ahí quizás. Pero hay que cambiarle el color. Así tal vez. Ahí. Sufrirá una deformación en las dos caras expuestas a la acción externa. Como ustedes pueden percatarse, los puntos que están en contacto con ambas fuerzas, el de la izquierda y la de la derecha, los puntos de ese fluido son los que más se deforman. En estos puntos
mayor deformación. Y además esa deformación es a la derecha, hacia la derecha. Y en este otro caso, tendría mayor deformación a la izquierda. A la izquierda. Entonces, al influjo de ambas fuerzas, se deforma la estructura. Pero entre uno que se mueve a la derecha y el otro en la parte inferior que se mueve a la izquierda, va a quedar un punto medio sin modificación. Va a ser una línea justo que pase por acá y se extienda ahí. Esta línea o las deformaciones en ese eje no existirán. Pondremos acá. No existe deformación. Sobre ese eje no pasa nada. La izquierda y la derecha se compensan y no hay cambio. Si las fuerzas fueran grandes, jóvenes, si el módulo de las fuerzas crecen, habrá un momento que venzan la resistencia interna del fluido y se rompa. Miren, ante estas dos acciones exteriores, y eso quiero que lo tengan bien presente, el elemento, el líquido, el fluido internamente va a soportar y va a reaccionar, se va a oponer a esas dos. Pero lo va a hacer en cierta medida, la medida de sus fuerzas. Aquí voy a utilizar un colorado para marcar. Frente a esta fuerza naranja que está desde la izquierda y hacia la derecha actuando, internamente, como propiedad suya del fluido, va a aparecer una fuerza, opuesta. Ahí quizá. Y le va a acompañar una otra para que no se sienta sola. Y otra. Son que han salido muy grandes. Ahí. Estas son fuerzas por unidad de área. Son tau. De modo que en algún momento puedan vencer la exterior aquella. Voy ahora, en otra sección del líquido vamos a tener fuerzas de la misma magnitud, pero en el sentido opuesto. Y van a ser también tau. Aquí colocaré tau es fuerza por unidad de área.
es la reacción, es la resistencia, diré más bien, resistencia que ofrece el líquido antes de ser vencido. Nadie dudare entre ustedes jóvenes que si la por fuerza F es pequeña, comparativamente hablando, por supuesto, entonces, incluso la dividiré entre A. Entonces, el esfuerzo tau va a ser menor que el de rotura. Por lo tanto, la pieza o el fluido se deforma, mas no se rompe. Pero si este F partido del área transversal que no vemos crece paulatinamente, eventualmente esta proporción puede superar al de rotura. Y se rompe. Y sin duda, en el camino de pasar desde un valor muy pequeño de la tensión de corte hasta llevarle a la rotura, hay etapas intermedias. Y han experimentado eso, lo diremos. Sucesivamente, los investigadores, científicos, DORES, han ido aumentando F, el valor de F, hasta llevar a la rotura del elemento. Anotaron todo lo que vieron. Pues poquito a poco han ido añadiendo más y más fuerza hasta que en algún momento venció la resistencia interna que tiene el fluido a ser deformado y se rompió. Y han ido anotando todo lo que veían, qué color era el día, si estaba nublado, lluvioso, el sol radiante, si era agua, si era, etcétera, todo. Y entre otras cosas que ellos anotaron fue el ángulo. Déjenme ver, déjenme elegir un color que favorezca. Este quizá, o este. Tomaron nota de este ángulo, al cual tradicionalmente le llamaron el ángulo de deformación gamma. No es el peso unitario, no. Gamma, diré aquí, gamma marca la deformación Perdón un ratito, jóvenes, un segundo. Les decía, estaba escribiendo, déjenme ver, no sé dónde me fui.
Déjeme ver dónde estoy. Estaba en el OneNote. Ok, sí. Es la deformación, les decía, angular. Perdón, angular. Y mientras estemos dentro del ámbito de la elasticidad, vamos a afirmar que se supone que las paredes se mantienen planas. Esto quiere decir que se deformó así, plano. Con otro colorcito. Y no de esta manera. Esa es la hipótesis de Bernoulli, como lo recordarán. Bueno, todavía no lleva dos veces, creo. Y no hace. Y a veces se alabean. Si mejoraré este dibujo, no está muy bien. Lo voy a mejorar. Así. Entonces es una hipótesis. Y han visto que se observa. Y comprobaron, lo diré acá, y comprobaron que existe una proporcionalidad entre la deformación angular y la tensión. Por supuesto. Esto es, comprobaron, hicieron experimentos. Por ejemplo, aquí voy a colocar midieron un pequeño ángulo de deformación y correspondía precisamente a una tensión de corte pues pequeña, lógico. Si era una deformación pequeña es que la fuerza que estaba deformándola era pequeña. Añadieron más fuerza al aparato que estaba cortando y encontraron también que producía una deformación más grande. Gracias. Repitieron el experimento incrementando el valor de la tensión de corte y por ejemplo era así. Medio sospechoso que el valor encontraron este otro. Y luego quizás un otro valor y quizás otro. Y vieron que bien podrían ellos trazar una recta por los puntos encontrados. Así. Claro que había algunos llamativos, como por ejemplo este, que probablemente se deba a un error en la medición. Alguien midió mal o se echó a perder el aparato, cualquier cosa, pero había puntos llamativos, pero básicamente eso. Sin embargo, la mayoría de todos los puntos que estaban trabajando, estaban consiguiendo, se alineaban en torno a esta recta. Por ello se atrevieron a decir de que para ese fluido las tensiones de corte
eran proporcionales con la deformación angular que se observaba. Entonces, esa era la conclusión del trabajo que estaban realizando. A mayor esfuerzo, a mayor fuerza F, traducida en tensión de corte, se espera que también haya una deformación mayor. Pero va a haber un punto, sin duda, en que esto se va a quebrar. Y como era relativamente fácil en la gráfica, otro colorcito, pudieron determinar acá la pendiente. Sin mucho esfuerzo tomaron, por ejemplo, este valor en una línea horizontal, proyectaron y determinaron la pendiente. El valor de esa pendiente les permitió lo que antes era una proporcionalidad, transformarla en una ecuación. Y esa G les va a resultar familiar, es el módulo de corte. Es el módulo de corte del fluido bajo análisis. Entonces, este ya es un gran avance. Existe proporcionalidad entre la deformación y la acción cortante. Pero avanzaron también un poco más. Como estaban anotando todo, lo tenían todo bajo control, estaban mirando, observaron también que no solamente eso se cumplía, sino que también que la rapidez de deformación era proporcional con la tensión. Confeccionaron un gráfico similar al que yo acá les he mostrado y encontraron que la tensión de corte también era proporcional. Ay, perdón. Con la rapidez. Lo pondré así, se lo pondré derivadas totales. ¿Recuerdan? Velocidad es la rapidez, entre comillas. En el lenguaje común, cuanto más rápido una persona se desplace, no lleva acento, es más rápido. Y ese es el cociente entre una distancia en un intervalo de tiempo que nosotros querramos cronometrar. Entonces, rapidez es la derivada con respecto al tiempo. La rapidez de deformación angular sería el caso de gamma. Y al igual que la anterior, los plotearon los puntos en un eje en que tenían la rapidez y en el otro la tensión de corte. Y cuando determinaron la pendiente, encontraron que si antes la proporcionalidad era tal, ahora podían ecuacionarla de esta forma. Y esta sí es importante. La tensión de corte es proporcional con la rapidez o es modulada por la rapidez de deformación angular y quien interviene ahí es la viscosidad dinámica. La proporcionalidad la señala la viscosidad dinámica.
Posteriormente vamos a ver que es bien importante ese término, derivada del ángulo con respecto al tiempo. Va a ser un elemento importante. Preguntas hasta acá, jóvenes, comentarios que quieran hacer. ¿Todo claro? Está claro. ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla, jóvenes? Sí, sí, se ve. Sí, Inge. Ok. Listo, jóvenes. Entonces, sigamos. Por otra parte, y lo voy a escribir, realizaron un experimento muy similar, tomando dimensiones. A ver, voy a intentar reproducir lo anterior. Voy a copiar. Haremos otra vez, para que no quede confuso. Déjenme ver, voy a colocar un sistema de referencia. Un sistema de referencia que va a estar acá. Ahí. Un sistema de referencia con las Y's en la vertical. Y las X allí. Y vamos a admitir de que el fluido está en movimiento. Quizás pueda utilizar una figurita de internet. Esperen un segundo para que esto quede mejor ilustrado. A ver, voy a mostrarles un segundo. Es importante lo que les voy a decir para que lo que siga tenga credibilidad.
¿Cómo es en inglés? Está lento el internet, así que estoy haciendo jóvenes aquí. En este tal vez. Ok, vamos a ver, primero esto. Cuando el agua se está moviendo en un río, por ejemplo, estoy mostrando desde perfil el río. En primer lugar, la superficie de agua no es horizontal, es curva. Entonces las velocidades que el agua tiene cuando se está moviendo no es igual. No son las velocidades las mismas, sino que en el fondo, por ejemplo acá, la velocidad es pequeña. Conforme está un poco más arriba, la velocidad es mayor. Así, por ejemplo. Y en algunos casos, la máxima velocidad se presenta en la superficie. Sin embargo, otras personas dicen que ese valor es menor. Entonces es lógico de esperar que si alguien quisiera hacer la integración, podría dibujar esta. Así. Este es el perfil de distribución de la velocidad en vertical. En vertical. Pequeña aquí abajo. Y aquí arriba, en general, las máximas, las más grandes.
Cuando ustedes estén en cursos superiores, van a ver que esta diferencia, por ejemplo, que debería ser esto vertical. Esto debería ser esta debería ser ahí, debería estar ahí. Entonces acá hay una cierta magnitud, a ver con qué color puedo hacer. En este rosado, por ejemplo, está muy grueso así. Acá, este valor, miren, acá y acá. Esta es una velocidad que ha perdido. Debiera ser así, toditas deberían ser, corresponder a un rectángulo. Pero la rosada marca lo que ha perdido, lo que realmente no está siendo utilizado y apenas esta pequeña flecha azul. Y aquí arriba es un poco más grande, la pérdida es menor. Esta es, aquí voy a colocar, es la velocidad. Me van a disculpar, esos son términos míos. Velocidad perdida, no aprovechada. Y la causa para esto es el tropiezo, los obstáculos, no pondré los, el frotamiento, la rugosidad del lecho del río que frena al correr del agua. Y es evidente, las partículas de agua que estén cerca o lo más cerca al lecho son las que más sienten, son retenidas por la rugosidad que el lecho tiene. No se olviden, los lechos de los ríos está conformado por partículas, por gravas, por qué sé yo, material grueso. Entonces, el agua que está corriendo contra ellas es la que más siente y es retenida. Esta rosada que he dibujado es la parte de la energía que la corriente de agua tiene, pero es perdida porque se tropieza contra las partículas. Se frota, se crea más turbulencia y se retiene, se frena. Pero conforme nos vamos alejando del fondo, este efecto es cada vez menos, y si fuera suficientemente profundo, aquí voy a dibujar, me van a disculpar jóvenes, si fuera suficientemente profundo este río, el perfil de distribución de velocidades podría ser este. Ahí, y después casi horizontal, digo vertical, y quizá hubiera un poquito de decremento. Este decremento es debido al viento. El viento cuando sopla, riza, forma olas en la superficie de agua, riza las olas, riza, entonces disminuye la velocidad, pero solamente ocurre en la parte superficial. El resto tiene casi el mismo valor de velocidad. Pero si es de relativo pequeño tirante, como aquí he dibujado, si el perfil de velocidades siente, entre comillas, el fondo del lecho. Cuanto más rugoso sea, más pronunciada va a ser este perfil de distribución de velocidades, digamos así. Miren, esta tiene más comba. El efecto de frenado desde el lecho del río se siente inclusive hasta la superficie, que en este caso no es así. Casi toda la velocidad en el perfil es uniforme. Y para que lo que yo acá les señalo no sea simplemente un discurso, les quería mostrar esta imagen. Esta que estoy copiando, que ha sido obtenida con un perfilador. No, no sirve. Ok, este es un instrumento caro que tenemos en el laboratorio de hidráulica, pero quiero recortar esta imagen. Mm.
Quiero recortar, joven, no sé cómo hacerlo. Ya. Esta es una una mirada desde este punto de vista, desde aquí. Alguien está mirando con sus ojos tapatíos, está mirando hacia allá. Y lo que ve es justamente las velocidades, pero en un mapa de colores. En la parte central del río, con más intensidad, tenemos el rojo. Y aquí se presentan velocidades mayores. Pero conforme nos vamos a alejar de esta zona, va disminuyendo la velocidad conforme también estos colores decrecen. Miren, hacia las orillas va decreciendo la velocidad, pero también hacia el fondo. Miren, al principio la intensidad del rojo es buena parte, se mantiene buena parte en la vertical y después va decreciendo. Pasa al amarillo, al verde y después al azul. Quiere decir que hay menor velocidad. Todo lo que les digo va bien. Entonces, en el análisis que estoy haciendo, voy a tomar una lupa, voy a hacer un zoom. Y vamos a considerar dos fragmentos, así como este. Aunque estén chuecos. No me sirve. Voy a tomar dos fragmentos. A ver, con colores que me favorezcan. Este creo que no he usado. Color piel. Voy a tomar un fragmento aquí. Y uno inmediato. Entonces son dos fragmentos de agua que están colindando. Lo que hay que notar es que uno con respecto a otro tienen velocidades diferentes. Uy, mi batería se está agotando, jóvenes. Y no tengo cargador. A ver, ¿hasta dónde dé? Entonces acá, en el gráfico que he hecho, voy a dibujar las dos capas. Una capa y la contigua. Una está animada con la velocidad mayor y esta otra con la velocidad menor. Digamos que esta sea la capa 1 y esta 2. Por lo tanto, esta va a ser velocidad sub 1 y esta la velocidad sub 2. Ahí están, las dos capas están fluyendo conforme la corriente. Y dentro de ellas vamos a tomar un pedacito. En rojo vamos a tomar un volumen de control que comparta a ambas capas. Este es un volumen de control. Es como si imaginariamente nosotros como concepto tomamos un cuadrado. Este va a ser el cuadrado en el momento t igual a 0. Y va a tener, porque nuestro análisis tiene carácter diferencial, va a tener el volumen de control, una altura también así, diferencial de y. Para un momento posterior, quizás el lila nos sirva, nos aparece mucho rojo, uno que contraste, este otro tal vez. Cuando pase un instante dado, este punto, esta arista, habrá viajado hasta aquí, por ejemplo. Porque está animado de una velocidad U2, va a viajar hasta aquí. En cambio, esta otra arista, porque está a una velocidad mayor, no va a estar en la vertical, sino que va a estar un poquito más acá. De hecho, podría trazar una línea que una ambos. Ahí. Ahora esta dimensión la voy a replicar aquí. Quizás llegue hasta acá. No va a estar en la vertical, sino va a estar más allá. Esta va a ser la nueva posición en el momento 0 más diferencial de t del elemento.
se ha deformado, porque está yendo más rápida la capa de arriba que la capa de abajo. De hecho, podríamos computar cuánto ha avanzado. Por ejemplo, podría decir con un color diferente, digamos este verde, podría decir, este es L sub 1, lo que ha avanzado la capa de arriba, la L1. Y esta va a ser L2, que ha avanzado menos. Y por supuesto, con respecto a esta, ha habido un desplazamiento también. Miren, desde aquí ha habido un desplazamiento. L1 ha avanzado más que L2. Y también se habrá deformado. Aquí va a haber una deformación. Y como las deformaciones son pequeñas, bien puedo decirle que es una deformación gamma. Y aquí voy a anotar. ¿Cuánto ha avanzado L sub 2, por ejemplo? Pues nada, simplemente hay que utilizar la definición de velocidad. Velocidad definíamos como la distancia entre el tiempo. En el caso nuestro va a ser la velocidad U sub 2 y la longitud que ha avanzado. L sub 2 en el intervalo que estamos controlando en el tiempo. Por lo tanto, de aquí podemos despejar L sub 2. L sub 2 es U sub 2 por diferencial de tiempo. Entonces, esa es la capa de arriba. Y ahora también podemos hacer lo mismo para la capa de abajo. Se me va a cortar, jóvenes, la compu, ya no tengo batería y no tengo recarga. Vamos a continuar el próximo día, el día lunes, y ahora voy a avanzar hasta donde nos alcanza. Y ahora veremos la L2. ¿Cuánto avanza la capa de L sub 1? No será muy diferente, va a ser L sub 1 multiplicado por diferencial de tiempo. Pero entre ambas no están vinculadas. U sub 1 U sub 1 no es muy diferente a U sub 2. No. Como las dos son contiguas y estamos haciendo un análisis diferencial, se parecen mucho. De hecho, entre ellas debe haber un diferencial de U que les separa, nada más. Por otra parte, vamos a analizar, teniendo esto en mente, vamos a analizar el triángulo. Miren, acá abajo se ha formado un triángulo, donde aquí está el ángulo de la deformación, que es diferencial de gamma. Este otro es diferencial de Y. El espesor del volumen de control. Y en la parte superior, observen, tenemos L1 menos L2. Entonces, este cateto del triángulo es L1 menos L2. Y apuesto que todos al unísono podríamos decir que definiendo la tangente, del ángulo sería
cateto opuesto, jóvenes, al ángulo es L1 menos L2. Y el cateto adyacente es diferencial de Y. Por lo que, esto va bien, podría decir, como la deformación es pequeña, sabemos que esta tangente del diferencial de gamma es muy parecido al valor que tendría el seno de ese mismo ángulo y además se parece mucho al diferencial del propio. Por lo tanto, podríamos acá señalar, en lugar de tangente, podríamos conformarnos con esto. Diferencial de Y. Y podemos reemplazar en lugar de L1 y L2 lo que aquí acabamos de hallar. U1 menos U2. Alegremente multiplicado por el diferencial de T. Y por supuesto, efectuando operaciones, podríamos ver que fuera U sub 1 menos U sub 2, podríamos tomar como diferencial de U. Así. Esto quiere decir, perdón, no es T, es gamma, es Y. La velocidad o la rapidez de deformación angular es proporcional o es igual con la variación del perfil de velocidad. El perfil de velocidad es este. Este es el perfil de velocidad. Aquí ya les puse. Por lo tanto, reemplazando este valor, tuviéramos que la tensión de corte es igual a esta expresión. Y esta sí le vamos a poner destacada. Así. La tensión de corte es proporcional a la forma del perfil de distribución de velocidades y ese quien hace la igualdad es la tensión de corte. Digo, la viscosidad dinámica. Esta ecuación la vamos a ver posteriormente de que corresponde o es válida para fluidos newtonianos. Y si graficamos esta ecuación, vamos a encontrar que es así. La derivada parcial de U con respecto a Y. Y estoy poniendo derivada parcial con respecto a Y, porque este es un análisis bidimensional que he hecho, pero bien podríamos extenderlo al tri. Entonces, aquellos fluidos que cumplan con esta ecuación y su pendiente sea justo la viscosidad dinámica se llaman fluidos newtonianos. Newtonianos. Pero hay otros fluidos que no se comportan así, sino que más bien quizás en una primera parte son y después se curvan. O otros que al principio son así y después comienzan a crecer
desmesuradamente. O como este, quizá, a ver, déjeme dibujar un ratito, es importante este, que yace aquí. Este fluido es un líquido perfecto, pues no es capaz de soportar tensiones de corte, por eso es cero. Pero también hay otros fluidos, cada uno de ellos tiene nombres dilatante, por ejemplo, que inicialmente están acá y luego cambian. De pronto cambia ese pendiente. Fluido dilatante, este, si no me recuerdo mal, es elástico perfecto, y los fluidos ideales. Sigue mi batería, jóvenes. Háganme preguntas, por favor, de lo que les he expuesto. Nadie pregunta, nadie dice nada. Imagino que está comprensible. Listo, jóvenes, con eso concluimos y el día lunes continuaremos. Muchas gracias por atenderme. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.